la importancia de la resurrección de Cristo. Muchas veces nosotros recordamos su muerte, todo el sufrimiento, su resurrección, y nunca pensamos las implicaciones que tiene eso para nosotros en todo sentido. Eso es importante, o sea, no celebrar, sí, pero objetivamente, saber qué significa, lo que vale, lo que realmente ocurrió cuando Cristo paga nuestra deuda. Muchas veces quizás sabemos que Cristo muere, resucita, gloria a Dios, soy salvo por Él, pero ¿qué más? Y pasaron muchas cosas, como vimos el domingo antepasado, todo el sufrimiento que Jesucristo tuvo. Primero, Cristo, la Escritura nos enseña que nace bajo la ley. Y era una ley con una interpretación judía completamente dura. Completamente dura. O sea, exageraron lo que Dios había inspirado que se escribiera. Se pasaron de dureza y de rudeza. Usted puede ver cuántas veces Jesucristo mismo disputa con los fariseos y con los sacerdotes, porque para ellos valía más la tradición de los ancianos que lo que mismo Dios había inspirado que se escribiese y se viviese de esa forma. Cuando Cristo vino, la expectativa de muchos que el Mesías era quitar la ley y dar un nuevo estilo de vida. Pero Cristo, si usted lo ve, sabiendo el criterio y el pensamiento de algunos, Él dice claramente en Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a eso, sino que ha venido a cumplirla. Fíjate bien, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esté cumplido. Entonces, Cristo, siendo Dios, pudo haber dicho: ok, démosle borrón y cuenta nueva a esta vaina, y aquí para allá comenzamos. Y con eso hubiera evitado la muerte. ¿Me entiende? Me hubiera evitado fácilmente eso, pero el impacto espiritual hubiera sido negativo para nosotros en ese sentido. ¿Por qué? Porque la única forma, porque el pecado entra a la tierra, para quedar justificado de la ley misma es la muerte. La única forma. Entonces, aún Cristo, que nació bajo la ley, ¿verdad? Lo que dice Gálatas 4:5 es importante también, que Cristo nace bajo la ley el para es importante allí. Pero para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Sabe qué es redimir? Redimir es rescatar. Él necesitaba cumplirla. El único que podía cumplir la ley era Cristo mismo por ser Dios. El único que si moría y tenía un impacto espiritual eterno, era la muerte de Dios. El libro de Hebreos dice que y eso es normal para con nosotros, es el lenguaje, que para que un testamento tenga validez, tiene que morir el testador. ¿O no es así? ¿De qué sirve que tu papá sea millonario y tú estés todo fregado, pero que en el testamento diga que te lo va a dejar todo a ti y el maestro no se muere? ¿Sí o no? Tú llegas a los 70 años y él a los 150. Y tú, ay, ¿qué le dieron de comer a este compadre? La única forma de poder adquirir la validez de un testamento es a través de la muerte. Y el Antiguo Testamento, pues es eso, un testamento, que realmente debería llamarse pacto, antiguo pacto, donde también intervino sangre. Recuerde cuando hablamos de los pactos hace unos domingos. Y Cristo muere, realmente muere. Yo sé que hoy día hay muchas teorías naturalistas que dicen que Cristo solo se desmayó, se desvaneció y que lo presentaron despuesito y que lo cual es completamente ilógico. Imagínense a un Jesús que resucita aparentemente, o sea que no resucitó como resucita realmente. Hagamos cuenta en caso que estas teorías son reales. Y que Cristo solo se desmaya en la cruz. Encontramos a un Jesucristo completamente desfigurado. Los latigazos que le pegaron fueron 39. El látigo tenía plomos, pelotitas de plomo, tenía pedazos de hueso,
tenía hierros, era un manjar completo. O sea que cada latigazo era como que le estuvieran dando 15 o 20 de un solo. Lo que no hería lo golpeaba por las bolitas de plomo que tenía, que eran más o menos de este tamaño. Imagínense, 39 en todo el cuerpo. Más los golpes que le dieron, puñetazos, bofetadas. Los golpes que le dieron en la cabeza con una caña, con la corona de espinas puesto. O sea, la cara estaba desfigurada, el cuerpo estaba desfigurado. Y después Cristo supuestamente se desvanece, se desmaya y sale de la cruz de la tumba. Y recuerde, el último impacto en el cuerpo de Jesús lo da un soldado romano con una lanza. Con una lanza que le atravesó en el costado. Y pues la ciencia médica dice que si Cristo echó agua y sangre era porque llegó hasta el corazón. Llegó hasta el corazón. Entonces se vació. Imagínense Cristo Jesús saliendo. Resucité. Porque por los golpes no podía ni caminar. ¿Creen ustedes que los discípulos convertidos después en apóstoles iban a creer que esa era la victoria sobre la muerte? Cuando resucita todo desfigurado, si es que realmente había resucitado, pero porque ellos decían que se había desmayado algunos ahí. Y usted puede ver en los evangelios que en varias manifestaciones de Cristo después de su muerte en la resurrección no lo reconocían. Y ese es un factor muy importante a ver. ¿Por qué? Porque esperaban ver a un desfigurado. Completamente desfigurado, algún ser completamente destruido. Y Cristo no resucita de esa forma. Amén. Paga nuestra deuda. ¿Por qué? Porque necesitaba redimirnos, rescatarnos, y el rescate era su muerte. O sea, el precio por el cual nosotros podemos ser salvos hoy día es la muerte de Jesús. Hermanos, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Amén. Cuando Jesucristo estaba todavía en la cruz del Calvario, bueno, usted sabe que se celebra en esta época también las 7 palabras. Pero quizás de las 7, la que más impacto tiene es la que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Se murió. La palabra consumado ha sido traducido del griego tetelestai. Tetelestai era un vocablo utilizado cuando se le ponía a alguien a una deuda que había sido cancelada y pagada totalmente. Totalmente. Y Jesús utiliza esa palabra, tetelestai. Eso significa: está cumplido, está pagado. Y si usted lo encadena con Mateo 5, 17 y 18, que dice: ni una tilde ni una jota cambiará hasta que todo esté consumado, o que todo esté pagado, o que todo esté cumplido. Cristo dijo en la cruz del Calvario: lo pagué. No hay deuda. La raza humana ya no tiene deuda. Pero la única forma de poder obtener ese perdón es a través de recibir a Jesús como su Señor. Amén, hermano. Él lo paga, sí, pero solo podemos ser acreedores a eso. Y por eso es que Jesucristo lo menciona en Lucas 24 del 44 al 47. Disculpe si lo estoy haciendo leer, porque yo sé que de andar en procesión usted no leyó la Biblia esta semana. A películas, pues, ya que no fue a las procesiones. ¿Aquí hacen procesiones en esta ciudad? No, mucho frío. Ok. ¿Solo alfombras? ¿Hacen alfombras? En la fábrica tal vez. Y les dijo, fíjense bien, Jesucristo les había dicho: antes de su muerte va a pasar esto, esto y esto, y por favor no se vayan de Jerusalén hasta que haya cumplido yo mi promesa del Espíritu Santo. Cristo muere, los discípulos se dispersan, hay un par que van para Emaús, se lo iban platicando: bueno, creíamos que este era el Cristo realmente, este era el Mesías, este nos iba a liberar, este nos iba a salvar, y bla, bla, bla. Cuando Cristo se les aparece, eran varios los que andaban ahí. Por tiempo no podemos leer todo el capítulo 24. Y Jesús condensa esto después de hablar con ellos. Al principio no lo conocen,
pero después sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, oiga, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. No había otra forma. ¿Ustedes creen que si hubiera existido otra forma de pagar nuestra deuda, Dios no lo hubiera hecho? ¿Me entiende? Entonces, lo que podemos ver es que cuando Dios toma una decisión de algo y para algo, es porque es la única que realmente puede obtener un beneficio. Y era duro, o sea, imagínense, Dios entregar a su propio hijo para que esto pasara. Fue duro. La Trinidad se sacudió en esa situación. No vamos a hablar que tanto porque cuestión de tiempo no nos alcanza. Pero fíjate bien, con su muerte y su resurrección, Cristo paga y nos salva de la ley. Nos salva de la ley. Y entonces, solo entonces se puede predicar el evangelio, el perdón de los pecados en su nombre. ¿Puede ver eso? Y por eso que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En ninguna parte la Biblia te manda a cumplir la ley para ser salvo. Te manda a recibir porque fue Él el que pagó la deuda. También Dios en ninguna parte en la Escritura te manda a que le pidas a San Pascanchendolfo. ¿Por qué? Porque San Pascanchendolfo no murió por ti. El único que puede interceder por ti es Cristo, porque Él pagó tu deuda, incluida la mía. ¿Me entiende, hermano? Por eso es que la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Hechos 4:13, 11 y 13. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. No existe. Y disculpa si te ofendí con lo que digo, pero es la realidad, la verdad. Tú puedes seguir clamando al nombre que tú quieras. Que Dios te escuche, pues ahí está la cosa. Vas a pasar tocando el zaguán todo el día y jamás te van a abrir. Entonces, la única forma de perdonar los pecados es a través de recibir a Jesús como tu Señor, porque Él pagó tu deuda. ¿Entiende, hermano? Cuando tú recibes, fíjate bien, si bien es cierto, el pecado de todo el mundo quedó perdonado en Cristo Jesús, pero se activa cuando tú lo recibes. ¿Me entiende? Es como que llegue un cheque por correo a ti por $1 millón y tú vas y lo quieres depositar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dígalo más fuerte, hermano. Firmarlo. Si usted no lo firma, no lo está protestando. Si usted no lo firma, no se lo cambian. Aunque tenga su nombre allí y diga, ¿verdad? Agapito Jiménez, $1 millón. Aunque diga eso, usted no lo puede cambiar. Tiene que protestarlo. ¿Y qué es protestarlo? Poner su nombre, porque ahí esto está reclamando que ese dinero es suyo. La salvación es así. Está lista para que usted diga, Jesucristo, yo te recibo como mi Señor. Tú eres mi Dios. Entonces Cristo viene y hace efectiva su sangre, hace efectivo su pago sobre ti. Fácil, fácil para nosotros, porque nosotros no tuvimos que pagar el precio. Lo pagó Cristo. ¿Entiende? Fácil. Por ahí nos dicen y nos critican. Espero que estén oyendo los que dicen eso a través de YouTube. Que nosotros predicamos un evangelio barato. Y la realidad es que no es ni barato, es free. Es gratis. ¿Sí o no? Fuera barato que yo tuviera que pagar algo. Pero dicen que es barato porque nosotros no guardamos el sábado, no hacemos esto, no hacemos, o sea, van a la ley. No entienden que Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así de claro. Para justicia, para quedar libre, para poder ser salvo. Jesucristo, más menos, nada. La muerte de Él pagó toda nuestra deuda. Entonces, la importancia directa, aparte de lo que hemos mencionado, por ejemplo, para la persona de Cristo,
Si Cristo no resucita, Cristo hubiera sido el mentiroso más grande de la historia. Si Él no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque Él dijo, voy a resucitar. Lo dijo claramente y lo dijo no solo una vez. ¿No me cree? Pues vamos a la Escritura. Mateo 20, 18, 19. Ya el Espíritu Santo había marcado en la mente de Jesús que era el tiempo de subir a Jerusalén. ¿Por qué dice subir? Porque era un monte. Si hubiera sido un valle, hubiera dicho vamos a bajar. Dice vamos a subir, pues vamos a subir la montaña. La posición en la que Jesús estaba pues era de subir. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, estas son palabras de Jesús, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cristo lo dijo. Y usted puede ver ahí que una semana antes aproximadamente de la crucifixión, Cristo se los estaba diciendo a los discípulos, me van a matar, pero voy a resucitar. Y usted va a ver que cuando están en Getsemaní todos alborotaron y se fueron. Todos olvidaron que Cristo dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Por el miedo a perder su propia vida. Pero, como digo, si Cristo no hubiese resucitado, la implicación para él, el judaísmo se burlara aún más todavía. Nosotros no existiéramos. Porque hubiera sido mentiroso. Bueno, y cuando Cristo resucita, usted puede ver que en el momento de que lo van a embalsamar de nuevo, a ponerle los aromas, Mateo 28, 6, a Jesucristo el día viernes lo meten al sepulcro a la carrera, porque la puesta de sol ya estaba encima. Los judíos a la puesta de sol comenzaban a celebrar su sábado, porque no tenían un reloj como el nuestro, ni marcaban sus días igual. Nosotros a las 12 de la noche termina un día y comienza el otro. Para el judío, y todavía lo siguen viendo de la misma forma, a la puesta de sol está terminando hoy un día y comenzando el siguiente. Entonces, como comenzaba el sábado, lo bajaron a la carrera, lo medio envolvieron, le echaron las especias que andaban, que eran como un quintal más o menos, y así lo metieron. Entonces, a la mañana siguiente, las mujeres iban para terminar el trabajo, para terminar el proceso, ¿verdad? De sepultarlo en base a las costumbres judías. Y aquí vemos que cuando encuentran la tumba vacía, ellas creen que se lo robaron. Y aparece un ángel. Y María Magdalena cree que es el hortelano, o sea, el que cuida el jardín. Y dice, devuélveme a mi Señor, ¿dónde lo pusiste? Y el ángel, que estaba allí, le dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y encontró que estaba vacío. Entonces, Cristo dijo que iba a resucitar y resucita. Y eso implica para él, para su persona, en que decía la verdad. Y si decía la verdad es porque tenía control y dominio de lo que iba a suceder. ¿Me entiende? Control y dominio por ser Dios. Y eso lo enmarca él como profeta también. Cristo cumple 3 ministerios bíblicos: profeta, sacerdote y rey. Y él está, en su ministerio terrenal cumple el de profeta. En este momento él está cumpliendo su ministerio sacerdotal de intercesión por nosotros. Entonces, para su obra, si Cristo no resucita, estamos fritos, no tenemos un Señor. Esa es la implicación para nosotros si Cristo no hubiese resucitado. Una implicación fuerte. El ministerio de él hubiera terminado con su muerte. O sea, los discípulos, si usted ve en la Biblia, como dije hace un momento, los discípulos se dispersan, se van. Si Cristo no hubiese resucitado y ellos lo hubieran visto, pues simple y sencillamente ellos hubieran seguido haciendo lo propio, que pescadores, el otro ladrón porque cobraba impuestos, hubieran vuelto a su changarrito, a hacer su vida cotidiana. ¿Quién hubiera predicado? Pues nadie. O tal vez el cristianismo fuera como el budismo, por ejemplo. Usted puede ir a visitar la tumba de Buda y ahí está el compadre. Ahí está. Y ahí él murió 400 o 500 años antes de Cristo existió este señor. Y muere. Y ahí está.
manifiesta. Y a pesar de eso, pues creen en Él. Fuéramos quizás como ellos, si en dado caso hubiera seguido el cristianismo, pues, siguiendo un muerto. Pero no fue así. Pero el problema es, si Cristo no resucita, mi hermano, la implicación para su obra sería que no tuviéramos un sumo sacerdote en los cielos que pudiera interceder por nosotros. Fuera trágico cuando nosotros pecásemos. Porque ¿a quién recurrir? ¿A un muerto? ¿A un muerto? No tuviéramos un intercesor, un abogado que pudiera sacarnos de los problemas. Y mucho más, la cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién va a querer una cabeza muerta? ¿Me entiende? De su obra fuera inexistente. Y también algo fuerte es que no existiera una persona viviendo en nosotros. Porque recuerde, cuando usted recibe a Cristo, usted recibe del poder de Cristo en su interior. La presencia de Cristo en su interior. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué puede vivir Cristo en mí? Porque resucita. Porque resucita. Y al recibir a Jesús como nuestro Señor, le estamos dando el permiso de entrar a nuestra vida. Amén, hermano. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermano. Entonces Cristo resucita. Entonces tenemos un sumo sacerdote, tenemos un intercesor, tenemos un abogado, tenemos una cabeza en la iglesia que es Cristo Jesús. ¿Verdad? Gloria a Dios por todo eso. Y además tenemos la presencia espiritual de Jesucristo en nuestra vida. Eso es grande. ¿Qué implicaciones fueran para el evangelio? Pues si nosotros vemos la máxima más fuerte de la que Pablo se apoya para predicar, nosotros la encontramos en 1 Corintios 15, 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado de lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese bien. Cristo muere y resucita. Esa es la esencia de la salvación. Su Señor, mi Señor murió, pero vive. Murió sí, pero vive. Esa es la esencia más grande del evangelio. Que si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo puedo predicar de que Cristo está vivo? Entonces el evangelio estaría destruido en ese sentido. Esta parte de lo que estamos leyendo se cree que es un credo, es el primer credo existente en la iglesia, en la parte más temprana, que se puede datar más o menos entre 1 y 2 años después de la muerte de Jesús. Lo que Pablo está mencionando en esta parte de 1 de Corintios. ¿Verdad? Entonces, y es importante, mire, si usted, sigamos leyendo, si usted ve, Pablo mismo dice, ¿verdad? Que esto es de primera gran importancia. Había gente viva todavía de los que habían visto a Jesús resucitado. De que Jesús había resucitado. Y Pablo dice, ahí andan unos cuantos, algunos ya se murieron, pero hay unos que andan vivos todavía. Pregúntenles, que lo vieron. Yo lo vi, dijo Pablo. Pedro lo vio, Juan lo vio, Jacobo lo vio, el mismo Jacobo, el hermano de Jesús, lo vio. Y por eso es que se convierte. ¿Cómo puede ver usted un agnóstico, alguien que realmente usted puede ver en el evangelio, que rechazaba a Jesús, su propio hermano, se burlaba de él? Y después usted lo va a ver liderando a la iglesia de Jerusalén. Lo va a ver allí. Pablo, alguien que perseguía a la iglesia. ¿Cómo puede ser de que Pablo cambiara sus perspectivas religiosas, persiguiendo a la iglesia y matándola, y después convertirse en el más grande apóstol que funda iglesias? ¿Me entiende? Es porque vio al Cristo resucitado. Entonces, como dijimos, estos dos hechos son importantes, porque Cristo muere, sí, pero vive. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Fíjate bien, vamos a leer un poquito más.
El 5, por favor. Y que apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. A los que están vivos, vayan y pregúntenles. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este Jacobo no es el apóstol, sino Jacobo su hermano. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Gloria a Dios por eso. Fíjese bien, hermano. Vamos a leer del 13, del 15, del 13 en adelante. Entonces, Cristo muere por nosotros, pero vive. Vive. Si el vive no existiera, pues el evangelio tampoco existiera. Porque las buenas nuevas son: ya pagué la deuda, ya morí, pero resucité. Vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Entonces, no hay resurrección, no hay predicación. No hay resurrección, no hay evangelio. ¿Cómo un muerto puede salvarme a mí? ¿Sí o sí? Y ahí es lo que dice Pablo. ¿Qué implicación tiene o qué importancia tiene para nosotros? Pablo lo dice en esta forma: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Había en esa época, en esta iglesia, personas que estaban negando la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, es vacía, no te lleva a nada. Si Cristo no resucita, entonces ¿qué estamos haciendo? Somos una religión más del montón. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Espero que este parafraseo no lo vaya a confundir. Pablo está confrontando a estas personas que dicen y creen que Jesucristo no ha resucitado. Pero estos se creían que eran salvos. Entonces, ¿cómo puedes ser tú salvo si Cristo no resucitó? Lo que Pablo les está diciendo. Si en verdad, pues si no existe resurrección, pues Cristo todavía está en la tumba. Siguiente, por favor. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Siguiente. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis, esto es importante, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque pudo morir y estar en la cruz del Calvario, eso está bien. Pero si no resucita, significa que era un mentiroso, que el pago que él dijo que iba a hacer no fue recibido y que Dios lo rechazó. Entonces significaría, si Cristo no resucitó, que estamos fritos, mi brother, y tenemos que pagar nuestra propia deuda. Impactante, ¿eh? Y es simple, ¿verdad? Es una regla de 3 muy simple, ¿verdad? Cristo muere, resucita, igual salvación. Cristo muere, no resucita, igual estamos fritos. Así, ¿verdad? Pero, y dice Pablo, y entonces los que durmieron en Cristo se pelaron. Se fregaron. ¿Por qué? Porque se murieron tranquilos esperando la resurrección. Y no existe resurrección porque Cristo está muerto. Y si en esta vida, hablando desde el punto de vista de que Cristo no resucitó, ¿verdad? Pablo pone esta máxima. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó y mi fe y mi esperanza está puesta en Él, soy digno de lástima. Pero entienda, si Cristo no resucitó, digno de lástima, digno de burla, digno de todo lo que usted quiera. Pero el 20 dice más ahora, Cristo resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, entiéndase y lea Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo puede ofrecerte vida y resurrección a ti, porque Él resucitó. Si no, no podía ofrecerte algo que Él no tiene, que Él no pudo hacer. Porque así como en Adán todos mueren, pero también en Cristo todos serán vivificados. Y ese es el mensaje más hermoso, el más grande. El más grande. Cristo murió, pero resucitó.
Y Él ha pagado y le dio vuelta todo el desbarajuste que Adán hizo. Porque así como en Adán todos mueren, heredamos la muerte por el pecado de Adán. Se nos imputa el pecado, pero en Cristo se nos regala y se nos imputa su perfección. Se nos regala su perfección. Entonces, así como Cristo resucitó, tenemos garantía de ser resucitados. Hermano, no le dé vergüenza de ser cristiano. No le dé vergüenza de decir, tengo un Dios vivo, porque mi Cristo resucitó. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor.